Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy justamente va a presentar la corrección del examen, en este caso, que está dividido en dos partes. Lo que son fundamentos PLN y lo que es justamente un entrenamiento de un modelo de análisis de sentimientos. Referente a la base de datos, que son reseñas con sus etiquetas de si son positivas o reseñas negativas en este caso. Ok, pasando a la primera parte, justamente hacemos carga de datos, cargamos los datos, carga de librerías, en este caso las librerías que vamos a utilizar. También hacemos justamente la carga de datos, justamente los datos que son de la base de datos, que en este caso la base de datos tenemos justamente los siguientes, que son justamente reseñas positivas y negativas, justamente que están divididas o etiquetadas en este caso. Justamente hacemos la carga de datos. Después justamente mostramos la cantidad de datos y distribuciones por etiquetas en este caso. Justamente en este caso tenemos un total de datos de 40 y dividido justamente en etiquetas de 20 en 20. Justamente 20 negativas y 20 positivas. Pasando al número 3, al punto 3, justamente seleccionamos positivas o negativas. En este caso tenemos justamente lo que es, justamente aquí podemos visualizar que podemos elegir justamente etiquetas al azar, pero que sean positivas y que sean negativas. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí, me gusta mucho la precisión del modelo, y otra justamente negativa, que es el producto llegó dañado. Vamos a hacerle un cambio justamente, porque son justamente escoge al azar, pero escoge justamente que sean positivas y negativas. Por ejemplo, aquí tenemos la plataforma es confiable y funciona muy bien, y la interfaz es desordenada, y por ejemplo en este caso es una reseña positiva. Pasando al punto 4, aplicamos justamente normalización básica. Aplicamos justamente lo que es Unicode S, Unicode NFS. Justamente tenemos que pasar justamente lo que son palabras mayúsculas a minúsculas y limpiezas de espacios, en este caso espacios externos, para ayudar justamente a lo que es la tokenización. En este caso hacemos la normalización, y en este caso podemos visualizar que se han normalizado correctamente los datos, tanto positivos y negativos. Pasando a la tokenización, tenemos justamente los siguientes datos. Lo siguiente es justamente lo que es los datos, justamente la cadena de datos que tenemos, justamente ya sea en este caso la cadena de datos positiva o la cadena de datos negativa. Vamos a dividirles en tokens. Tokens son pequeñas partes de cada cadena de datos. En este caso, como son secciones, justamente como son palabras, vamos a dividirlas como son justamente una cadena de texto. Vamos a dividirles en pequeñas palabras justamente. Por ejemplo, aquí tenemos justamente lo que es la tokenización. La tokenización positiva tenemos que dividir justamente por palabras. Por ejemplo, el sistema procesa los datos, o en negativas, el proceso llegó dañado, el producto llegó dañado. Pasando a la elementización y etiquetación de post, justamente lo que es la elementización, justamente tomamos en base justamente la palabra y le hacemos justamente su lema, la parte raíz, justamente. En este caso, un ejemplo, tenemos justamente corría, la parte raíz, o sea, la palabra raíz sería correr en este caso. Hacemos justamente, hacemos lemetización y hacemos token post, justamente para determinar justamente qué palabra es cada una. Justamente, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, él es un pronombre, sucesivamente así, si son adjetivos, sustantivos o complementos en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos justamente lo que es la lemetización. Dividimos justamente la tokenización. En este caso podemos ver en la tabla la tokenización, la lemetización y el post. Por ejemplo, el sistema procesa los datos, está justamente tokenizado, justamente está dividido por tokens, que son justamente las palabras de la cadena de texto en este caso. Y justamente lo que son el lema. En este caso, por ejemplo, déjenme ahorita le cargo en todo caso. Ya. Aquí tenemos justamente, por ejemplo, aquí tenemos, no.
no era este el sistema. Aquí está justamente la plataforma. En este caso tenemos lo que era la plataforma. No la cargamos en la parte de datos, pero bueno, ahorita la cargamos. Obviamente está haciendo el proceso, lo que es la normalización, la tokenización, tranquilamente. Y aquí tenemos justamente lo que es la lementización y el post determinado justamente. Por ejemplo, en este caso tenemos la plataforma es confiable. Por ejemplo, el lema, en este caso, por ejemplo, de funciona es funcionar, de muy es mucho. Por ejemplo, en la negativa tenemos, por ejemplo, desordenada, desordenado. Justamente el lema es desordenar la raíz. Y justamente aquí tenemos lo que es la post, justamente que son las etiquetas. Justamente, por ejemplo, aquí determina que este es un sustantivo, o no, por ejemplo, este es un por ejemplo, este es un auxiliar, este es un adjetivo, este es un verbo, justamente el de aquí es un verbo, lo determina justamente que es un verbo, etcétera. En todo caso, por ejemplo, aquí un verbo, aquí justamente que es un adjetivo, un auxiliar. Entonces, estamos viendo justamente que lo está determinando bien y también está etiquetando bien. Justamente lo que se hizo justamente se eliminó el ruido para poder ayudar a la tokenización, la lementización y el post, justamente identificar con la normalización. Hicimos esto justamente para que pueda ser más fácil para la tokenización, la lementización y el post, para poder distribuir y que el análisis sea más directo. Justamente en la tokenización dividimos las cadenas de textos en sus unidades más pequeñas, justamente que son las palabras. En este caso, la lementización dividimos justamente la palabra en su raíz, y el post identificamos la categoría gramatical, justamente, o sea, si es un verbo, sustantivo o adjetivo en este caso. Ok, pasamos a la segunda parte, el análisis de sentimientos. Cargamos justamente las librerías que vamos a utilizar. Dividimos justamente los datos que son de reseña y los datos de etiqueta. En este caso, los datos de reseña son X y los datos de etiqueta son Y. Dividimos los datos y hacemos un contabilización de datos, justamente como es la misma base de datos que estamos utilizando para la creación, para el entrenamiento de este modelo, van a ser los 40 datos. Por último, tenemos justamente la división entre el 80% del entrenamiento y el 20% de prueba. En este caso, el 80% del entrenamiento de 40 son 32 y el 20% de prueba de 40, justamente que es la prueba, son 8. Pasamos al tercer punto, justamente que es vectorización de texto usando TF-IED Vectorizer. Justamente lo que hacemos aquí en esta parte es que la computadora no entiende palabras, solo números. Este paso utiliza las herramientas justamente del Vectorizer, justamente para transformar el texto de reseña en matrices matemáticas. El código aprende el vocabulario usando los datos del entrenamiento y luego esas mismas reglas matemáticas los aplica en datos de prueba. Justamente aquí tenemos justamente lo que es la vectorización de justamente transformada y las dimensiones en este caso. ¿Qué significan estos números? Significa que los 32 datos, justamente los 32 datos que son de prueba, estamos utilizando, estos son 32 datos, son los que estamos utilizando, y 156 significa justamente las palabras que ha encontrado justamente similares o que le ayudan a identificar si es negativo o positivo la reseña en este caso. Pasamos a cuarto punto, justamente aquí utilizamos el Logital-Regis para determinar justamente si el sistema está correcto, si el modelo está correcto. En este caso, si el modelo está correcto, utilizando fit para alimentar el modelo con los textos convertidos en números y utilizando las respuestas correctas. En este caso, cuando pasamos justamente nos da el mensaje de que ha entrenado correctamente el modelo. Pasamos al siguiente punto, justamente, que es el punto 5. Calcular y mostrar justamente la query o justamente la precisión de cada parte de que es el entrenamiento y la prueba. En este caso, por ejemplo, pasando a datos, aquí tenemos justamente los datos.
En este caso tenemos una query en el entrenamiento de 1, que es un 100%, y en la query de prueba de un 37%. ¿Qué significa el 1% y el 37%? El 1% significa, o bueno, el 100% significa que de los 33 datos justamente que utilizó, otra vez los está utilizando para la prueba, en todo caso acertó los 100. Pero en los entrenamientos, pero en la prueba, justamente que son esos 8 datos que teníamos guardados, los utilizamos para la prueba. De esos 8 datos para que acertó justamente que era, si era positiva, si la reseña, digamos, era positiva en realidad, pero el modelo determina negativa, ese 36% es justamente la cantidad que acertó, que justamente, digamos, la reseña era positiva y el ejemplo justamente el modelo ya dijo que es positivo. Entonces, ese es el porcentaje de acierto. Después, justamente aquí en el punto 6 podemos visualizar esos datos. Por ejemplo, aquí tenemos una reseña justamente que en este caso en su etiqueta original es positiva, pero el modelo de ella lo da a determinar justamente que es negativa. Por ejemplo, aquí tenemos un dato que sí acertó, por ejemplo en este que es negativo, y si le acertó justamente que era negativo, aquí que es positivo y es positivo también, en este caso tampoco, también le acertó, pero eso justamente, esos puntos de acierto es el 33.7, 37.50% de acierto en este caso. Ok, vamos a pasar justamente al punto 7. En este punto 7 vamos a darle 3 reseñas de prueba. Esas 3 reseñas, por ejemplo, aquí tenemos el empaque está roto, es una negativa. No recomiendo, por ejemplo, aquí dice no recomiendo. La cantidad de material superado es una positiva en este caso. Eso supera mis expectativas y es fantástico. Es una positiva. Funciona bien, cumple su propósito básico, aunque el precio es un poco elevado. Aquí podemos confundirle justamente porque aquí le decimos está bien, justamente cumple con el propósito, aunque es un precio elevado. Aquí le podemos justamente confundir y justamente esto es una reseña negativa. Entonces tenemos 2 negativas y una positiva. El modelo, en este caso, sí le acertó justamente, pero tenemos ese acierto. Por ejemplo, aquí tenemos el empaque está roto, justamente es una negativa, la primera negativa, la segunda era positiva y la siguiente era negativa. Entonces sí le acertó. Pero ¿por qué justamente nos da este 33%? Porque la cantidad de datos de la base de datos son 40 y son muy bajos, muy pocos los datos que se pueden utilizar para entrenar ese modelo. Si tuviéramos más datos, pudiéramos aumentar justamente la query justamente de prueba para poder aumentar justamente la cantidad de justamente la cantidad de aciertos en este caso. Pasando al último punto, justamente que es el punto 8, vamos a hacer una pequeña interpretación de los datos. En este caso, si justamente la acción, justamente la acción de los entrenamientos, de los datos entrenados es menor a 60%, o sea, es mejor del 60%, justamente nos daría este mensaje de la interpretación, pero si el modelo es mayor a 15%, nos da justamente que es un sobreajuste. En el caso de que sea menor a 60%, es un subajuste, pero si es mayor, entonces es un sobreajuste. En todo caso, igualmente, haciendo todo esto, haciendo todo el análisis, justamente, la computadora nos dice justamente que el sistema tiene un entrenamiento de un 100%, un testing de 36% y una diferencia de 65%. Ese 65% es lo que nos determina justamente si tiene sobreajuste, subajuste en este caso, o si justamente en el caso de que no sea ninguna de las dos, es justamente un modelo generalizado justamente adecuadamente. En este caso, lamentablemente es un sobreajuste, ya que por ejemplo, existe una diferencia considerable entre la precisión de los datos y la precisión de la prueba. El modelo memoriza, en este caso justamente lo que decía, en este modelo, el modelo está memorizando los datos y generaliza los datos justamente que tiene. En este caso puede decir justamente que tiene una cierta cantidad de datos y les compara justamente que tiene diferente, que justamente esto coincide con esta parte de prueba. Inmediatamente sí, por eso justamente falla en la parte de acá arriba, porque se están memorizando los datos, no se está analizando.
Pero bueno, justamente esto pasa justamente por la cantidad de datos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.